Gracias. Pues nada, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, pues bueno, agradecer la invitación, agradecer al Ayuntamiento, a los compañeros de Comisiones Obreras y a SEARCO también. Y bueno, es un placer para mí pues estar aquí representando a UGT. Y también quiero dar las gracias a las personas que estáis en la sala, especialmente porque se demuestra con una sala llena como esta que este asunto de las pensiones importa y nos afecta a todos, seamos jóvenes, seamos personas en edad de trabajar o pensionistas. Quiero hablaros hoy con claridad y ejemplos sobre la situación actual del sistema público de pensiones, los retos que enfrentamos y lo que esperamos desde UGT del futuro de las pensiones de nuestro país. El debate no es solamente cuestión de cifras, como bien ha dicho el compañero esta mañana, sino que es una cuestión de dignidad, de derechos y de futuro colectivo. La situación actual de las pensiones, que es de lo que me han pedido que hable, requiere también saber de dónde venimos, para saber en qué punto y en qué momento estamos. El sistema público de pensiones ha atravesado, como sabéis, una etapa de profunda transformación en los últimos años y las reformas implementadas desde 2021 han buscado garantizar la sostenibilidad financiera, asegurando fondos suficientes para pagar las pensiones y también la sostenibilidad social para quienes las reciben puedan vivir con dignidad sin caer en la pobreza después de toda una vida trabajando y cotizando. Para UGT la sostenibilidad no puede ser solamente una ecuación de ingresos y gastos, sino que también tiene que ser de suficiencia. Un sistema sostenible no puede condenar a las personas mayores a la precariedad. UGT entiende que las reformas recientes han reconfigurado el sistema que teníamos precisamente para consolidar de manera suficiente su sostenibilidad financiera, pero es crucial para nosotros también que se consolide la sostenibilidad social, porque es igualmente esencial. Además, la sostenibilidad de las pensiones y el gasto público en general no se puede valorar al margen de la capacidad de ingreso de nuestro país, que no se está aprovechando, en nuestra opinión, como se debería. Aunque en los últimos años se ha reducido algo el déficit estructural de la presión fiscal respecto a la media europea, España sigue recaudando alrededor de 3,6 puntos menos del PIB que la eurozona, lo que supone 57.000 millones de euros menos cada año. Con Italia, por ejemplo, tenemos una diferencia de 4,7 puntos y con Francia, nuestro país vecino, pues una diferencia de 8,6 puntos. Es decir, que el problema, que también escucharemos estos mensajes interesados quizás de los fondos privados de pensiones, el problema no son unas pensiones demasiado altas, sino que son unos ingresos públicos claramente insuficientes para sostener el estado de bienestar en condiciones similares a las de nuestros países vecinos. Quiero recordar, y aquí es el punto de dónde venimos, lo que supuso la reforma del año 2013, aquella famosa reforma. Se impuso una fórmula de revalorización que hacía que las pensiones subieran mucho menos que el coste de la vida, dejando a los pensionistas perdiendo poder adquisitivo cada año. Nos encontramos con personas que con la misma pensión cada vez podían comprar menos cosas, pagar menos gastos, es decir, subsistir con mayor dificultad. Fue un recorte injusto y gracias a la presión sindical, por qué no decirlo, a la movilización y al consenso social, se consiguió borrar esta fórmula y recuperar la subida vinculada al IPC, que creo que todos consideramos que es un hito importante. Es decir, hasta hace poco los pensionistas actualizaban con una fórmula que hacía que subieran menos que el coste de la vida, como he dicho. Si una persona cobraba 1.000 euros y la inflación subía al 3%, su pensión se revalorizaba solamente el 0,25%, como todos recordamos. Así los pensionistas se empobrecían poco a poco, pero gracias a la lucha y la movilización social y sindical esto cambió. Hoy las pensiones, afortunadamente, vuelven a actualizarse conforme al IPC, recuperando su poder adquisitivo, que es un derecho fundamental y una garantía básica para la dignidad de quienes se jubilan después de toda una vida de trabajo. Por eso hago hincapié en la sostenibilidad económica, pero también en la sostenibilidad social. Luego tenemos el reto demográfico del baby boom, que todos habéis oído hablar seguramente,
que luego ninguno sabemos exactamente quiénes pertenecemos al baby boom, pero bueno, somos bastantes. Una de las razones que más condicionan el futuro del sistema es el reto demográfico o la llamada ola del baby boom. En estos próximos años, la generación más numerosa de nuestra historia alcanzará la edad de jubilación y esto supondrá evidentemente un crecimiento elevado, pero temporal, quiero hacer hincapié en esto, del número de pensiones. Ahora el sistema afronta un incremento puntual del gasto que supone esta jubilación masiva, pero con reformas que buscan hacer frente a este acontecimiento excepcional, combinando distintos factores. Por un lado, un mayor esfuerzo en la financiación a través de cotizaciones, que evidentemente recae especialmente sobre la propia generación del baby boom, la posibilidad de elevar voluntaria y progresivamente la edad de jubilación, que sabéis que está incluida en la última reforma, y la asunción por parte del Estado de parte de los gastos que no deben corresponder al ámbito de la cotización social. Frente a discursos alarmistas que todos escuchamos, desde luego la posición de UGT es clara. El reto del baby boom es puntual y transitorio. Con políticas adecuadas, el sistema no solo lo puede soportar, sino que además se consolidará a largo plazo. Los impactos de todas estas medidas aún están por desarrollarse plenamente y bueno, yo quería comentaros que falta una cosa muy importante que en pocas ocasiones se olvida o se infravalora, que es esta cosa tan importante, el tiempo. Hay reformas y cuestiones que requieren tiempo. Luego, entre el falso enfrentamiento entre generaciones, pues bueno, ya estamos acostumbrados a este mensaje que intenta enfrentar jóvenes con mayores con el debate de las pensiones. Se dice que subir las pensiones resta recursos a los jóvenes o a políticas de empleo, de educación, pero esto es un mensaje totalmente falso e interesado. El sistema de pensiones se financia, como sabéis, principalmente con cotizaciones sociales, que vienen del trabajo presente y construyen también el derecho a las pensiones del futuro. Las cotizaciones no compiten con presupuestos de educación, de sanidad o otros ámbitos, porque estos se financian con otros impuestos. El sistema de pensiones es un pacto intergeneracional, que luego hay una mesa muy interesante, como ha dicho Paloma, y lo que trabajamos hoy sostiene a los pensionistas actuales. Mañana, cuando nos jubilemos nosotros o nosotras, pues serán otros quienes mantengan nuestro bienestar. Es una cadena de solidaridad que nos une a todas las generaciones. Entonces, estos enfrentamientos interesados, desde luego, a quien perjudican es tanto a jóvenes como a mayores. Y me gustaría hablar del impacto económico de las pensiones en relación con los beneficios que produce para toda la sociedad, porque siempre se está mirando como si fuera un gasto, pero nunca se mira como si fuera un beneficio. Casi nunca se explica este impacto positivo que tienen las pensiones en la economía de las personas. La economía de las personas pensionistas gastan este dinero en bienes y servicios que necesitan. Hay un estudio reciente del 2024 de los profesores Fernando Bermejo y Eladio Febrero que concluye que, atención a este dato, solamente en 2021 el gasto de pensiones fue el responsable del 7% de la producción total del país, unos 167.000 millones de euros. Este consumo actuó como un auténtico motor de crecimiento, generando alrededor de un 10% más de actividad económica. Y este dato también es importante, y generando 1,3 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, no empleos de poca calidad. Implicados en la producción de la cesta de consumo de las personas pensionistas, lo que equivale aproximadamente al 7% del empleo total de la economía. Las previsiones para 2050 estiman que el empleo ligado directamente al sistema de pensiones, estamos en 1,3 millones ahora, en 2024, puede pasar a ser de entre 1,85 y 2,4 millones de personas. Es decir, más de un 10% del empleo total previsto para el 2050. Además, cada euro que se gasta en pensiones, el Estado recupera en torno a 47 céntimos vía impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que casi la mitad del gasto en pensiones se autofinancia. Y muestra que las pensiones no solamente son un gasto, sino que también son una inversión que genera crecimiento, empleo e ingresos públicos.
No quería terminar sin hablar de las brechas en las pensiones en nuestra comunidad, por centrar un poco y localizar también el tema, puesto que estamos en la Comunidad de Madrid. Las brechas en Madrid generan una desigualdad muy alarmante. Madrid destaca por tener una de las pensiones medias más elevadas del país, gracias a una historia de salarios y cotizaciones relativamente altos. Sin embargo, persisten brechas muy preocupantes. Voy a hablaros de dos. Una, especialmente, que es la brecha de las pensiones por razón de sexo, porque sigue siendo una de las grandes injusticias que sufrimos las mujeres. Según los datos oficiales del Inserso en la Comunidad de Madrid, la pensión contributiva media es de 1.213 euros en el caso de las mujeres, ¿bien? Y 1.763 euros en el caso de los hombres. Una diferencia de 550 euros al mes, que es una diferencia considerable, y más viviendo en Madrid, que barato no es, que sitúa la brecha en torno al 31%, es decir, es superior la brecha de las pensiones que la brecha laboral. Esta desigualdad se explica sobre todo, pues bueno, me imagino que luego van a ahondar más en este tema, por carreras laborales fragmentadas, con menos cotizaciones, marcadas por la discriminación en el empleo que sufrimos las mujeres y por las tareas de cuidados no remunerados que asumimos habitualmente nosotras. Solamente, por ejemplo, el 57% de las mujeres pensionistas cobra una pensión de jubilación propia, frente a un 82% de los hombres. 3 de cada 10 mujeres mayores dependen exclusivamente de la pensión de viudedad, que, como sabéis, es una de las prestaciones más bajas del sistema y prácticamente esta es residual entre los hombres. Las pensiones no contributivas, que apenas alcanzan los 568 euros mensuales, recaen mayoritariamente en mujeres viudas y sin otros ingresos. Todo ello refleja la desigualdad estructural del actual mercado de trabajo, con salarios más bajos, interrupciones en la carrera profesional por los cuidados y un trabajo doméstico no remunerado, que se traduce en pensiones insuficientes y en una clara feminización de la pobreza también en la vejez. A esta brecha por razón de sexo se le suma la brecha territorial dentro de la propia Comunidad de Madrid. No es lo mismo jubilarse en un distrito o municipio de renta alta que en una zona trabajadora o rural. Mientras que en algunos distritos urbanos la pensión media puede superar los 1.700 euros mensuales, en muchos municipios periféricos o distritos de rentas más bajas, las pensiones medias se sitúan por debajo de los 1.200. Mirad la diferencia. Resumiendo, que hay madrileñas y madrileños que afrontan la vejez con muchos menos recursos solamente por el hecho de ser mujeres o por su código postal. Por eso desde UGT insistimos en que hay que cerrar la brecha por razón de sexo y la brecha territorial, de la desigualdad territorial, si queremos realmente un sistema de pensiones justo para todas las personas, con independencia, como he dicho, del código postal o del sexo que tengamos. Ya finalizo con la pregunta que me proponían, ¿no?, que contestáramos en esta mesa, o lo intentáramos al menos, que es ¿qué es lo que esperaba UGT del futuro de las pensiones? Por supuesto, UGT evidentemente defiende un sistema público, suficiente y digno. Y para esto las prioridades deberían ser, en nuestra opinión, en primer lugar, impulsar una reforma fiscal justa, subiendo la contribución de las rentas más altas para sostener un sistema sin recortar derechos. Luego, acabar con las brechas por razón de sexo y desigualdades territoriales en las pensiones, Vale, lo de acabar con las brechas por razón de sexo y de desigualdad territorial con políticas decididas para cerrar estas brechas. Avanzar, todo lo que sea avanzar en igualdad salarial y reconocer y valorar el trabajo de cuidados, que es una asignatura pendiente que tenemos como sociedad. Garantizar carreras laborales completas y reforzar los complementos a mínimos, que creo que luego van a hablarnos también de estos temas, para evitar que la pobreza se finalice en la jubilación, es importante. Además, un objetivo sería mantener y consolidar las medidas de acción positiva, como el complemento por brecha de género, pese a los retos legales recientes que tenemos, porque son herramientas claves para corregir la discriminación estructural que sufren las mujeres pensionistas.
Mejorar, este tema también se habla poco de él, pero es importante, mejorar la información y transparencia sobre el derecho a la pensión, facilitando planificación individual y planificación colectiva. Es importante que la gente conozca para poder ejercer sus derechos. Y finalmente, desde UGT consideramos que se debe reformar y facilitar el empleo a la inmigración, que creo que también mi compañera va a hablar sobre este tema ahora, la inmigración para responder a las necesidades del mercado laboral. A tal fin, la Seguridad Social debe adecuar los procesos con medidas que faciliten la gestión de los trámites de contratación, afiliación y la integración de estas personas en el sistema. Además, bueno, celebramos que, es que no me quería ir sin decir esto, del factor de sostenibilidad, celebramos que las reformas recientes han eliminado recortes futuros que iban a afectar sobre todo a la juventud. Ahondo en esto por el tema del enfrentamiento artificial que quieren hacer entre jóvenes y mayores. Especialmente el factor de sostenibilidad que hubiera reducido de modo automático las pensiones de los jóvenes en el futuro. ¿Bien? Y ya para finalizar, bueno, pues deciros la importancia de trabajar juntos y juntas por un futuro justo y solidario. Me parece fundamental que estemos aquí las tres patas fundamentales del diálogo social y la negociación. El debate de las pensiones no puede ser una guerra entre generaciones. Es una cuestión de justicia social, de solidaridad intergeneracional y sobre todo de modelo de sociedad. ¿Qué modelo de sociedad queremos? Si garantizamos pensiones dignas hoy, estaremos asegurando también el bienestar y los derechos de mañana. No falta solidaridad en España, no es este nuestro problema. Lo que faltan son políticas y redistribución justa de la riqueza. Desde luego nosotros, desde UGT, seguiremos trabajando, negociando, movilizándonos para defender este derecho conquistado por la ciudadanía, que muy bien ha dicho Paloma, es un derecho que no podemos perder, y las pensiones públicas realmente son la dignidad de las personas mayores y son la esperanza de todos y todas las que nos vamos a jubilar algún día, espero. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y por vuestro compromiso.